El ajustado triunfo de Theresa May, la primera ministra británica, en las elecciones legislativas anticipadas. Tenía plazo hasta 2020, pero en abril urdió este anticipo electoral. ¿Para qué? Para tener más fuerza para negociar el Brexit. Le salió el tiro por la culata. Vemos un informe y lo analizamos con un invitado especial. Las encuestas volvieron a equivocarse frente a lo inesperado. La previsión de una cómoda victoria conservadora en las elecciones generales del Reino Unido se vio defraudada el jueves, poco después del cierre de votación, cuando los sondeos de boca de urna marcaron una clara pérdida de la mayoría parlamentaria para el oficialismo y una sorprendentemente buena performance electoral del laborismo. La apuesta de Theresa May de convocar a elecciones anticipadas tenía un doble objetivo político: fortalecer su gobierno antes del inicio de las negociaciones con la Unión Europea para concretar el Brexit, pero sobre todo, reducir el margen de maniobra de la oposición, especialmente del laborismo de Jeremy Corbyn, disolviendo el Parlamento. May, que estaba tan segura de su victoria que declinó concurrir al debate televisivo de todos los líderes partidarios, fracasó a pesar de haber obtenido más bancas. Y la estrategia de Corbyn de concentrarse en el registro de nuevos votantes y en fomentar una mayor participación rindió sus frutos. Los conservadores obtuvieron 318 bancas y perdieron 12. Los laboristas lograron 261, un incremento de 31 legisladores. En tanto, los liberaldemócratas sumaron 12, 3 más que antes, y el independentista Partido Nacionalista Escocés se quedó con 35 bancas y tuvo una importante sangría de 19 lugares. El Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, por su parte, obtuvo 10 bancas. Los inesperados resultados hundieron a la libra esterlina frente al dólar y al euro. El retroceso conservador se atribuye, entre otras causas, a los ajustes impulsados por May en seguridad social, una preocupación ciudadana a la que respondió con eficacia la plataforma socialista de Corbyn y a la percepción de que su llamado a elecciones estuvo guiado por motivos de beneficio partidario. El atentado yihadista múltiple del fin de campaña tampoco ayudó a May, quien como ministra del Interior autorizó importantes reducciones del personal policial. The Prime Minister called the election because she wanted a mandate. Well, the mandate she's got is lost Conservative seats, lost votes, lost support and lost confidence. I would have thought that's enough to go, actually, and make way for a government that will be truly representative of all of the people of this country. El número para lograr la mayoría en el Parlamento británico es de 326 legisladores, 8 más de los que tienen los Tories. Dado que ninguno de los principales opositores se sumaría al oficialismo para formar gobierno, el escenario es el de un parlamento colgado o hung parliament, según la expresión inglesa, en la que ningún partido tiene mayoría parlamentaria. La única alternativa de May es intentar un gobierno de minoría, recurriendo a los unionistas norirlandeses que solo anticiparon su voluntad de iniciar el diálogo. Esa eventual alianza, aún no asegurada, implicaría un gobierno frágil, y los cuestionamientos a May no vienen ya solo desde la oposición, sino desde su propio partido, donde varios dirigentes sugirieron que debería renunciar al liderazgo conservador e incluso al cargo de primera ministra. I have just been to see Her Majesty the Queen, and I will now form a government that can provide certainty and lead Britain forward at this critical time for our country. This government will guide the country through the crucial Brexit talks that begin in just 10 days and deliver on the will of the British people by taking the United Kingdom out of the European Union. May reconoció elípticamente que sus planes electorales no funcionaron como esperaba, pero especula que con la cercanía de las negociaciones por el Brexit con la Unión Europea le permita continuar en el cargo al menos por un tiempo. Por eso, son varios los analistas que consideran que, aunque logre formar gobierno, su gestión tiene fecha de vencimiento. En este contexto, y aún sin haber ganado, el gran triunfador es Jeremy Corbyn, a quien muchos, dentro y fuera del laborismo, daban por muerto. En la política contemporánea, como se ve, nada está garantizado de antemano.
Y vaya si no está garantizado, que de hecho tenía más de 20 puntos de ventaja Theresa May cuando anunció estas legislativas anticipadas y finalmente en el día de la elección estaban prácticamente empatados, estaban ahí cabeza a cabeza. Finalmente ganan, por supuesto, los conservadores, pero no alcanzan la mayoría absoluta y esto dificulta lo que hoy está tratando de hacer Theresa May en el 10 de Downing Street, formar gobierno. Formar gobierno sin mayoría en el Parlamento en el Reino Unido es una tarea casi imposible y por eso el mismo Jeremy Corbyn, el candidato laborista, el día de las elecciones le dijo que debía renunciar porque iba a armar un gobierno realmente débil. Estamos con un invitado. El invitado es Mariano Juster, que es periodista, ha vivido en el Reino Unido, vuelve al Reino Unido dentro de poco y bueno, tiene una visión muy clara sobre este tema. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias. No he vivido demasiado tiempo, he estado un tiempo, pero sí, la política británica es mi métier, digamos. ¿Choque de trenes? A ver, una elección en la que, como bien decía el informe, la política se vuelve imprevisible. Es decir, vivimos tiempos de excepcionalidad y hemos intentado juzgar la política con criterios que correspondían a otras épocas. Y me parece que los muertos que vosotros matáis gozan de buena salud a veces. Y me parece que esta elección demostró que un triunfo electoral no es lo mismo que un triunfo político. Es cierto que Theresa May gana las elecciones electoralmente, pero no las gana políticamente. Es cierto que Corbyn pierde en términos de votos, pero es el ganador político de esta elección. Un exceso de confianza. Sí, un exceso de confianza y un desmerecimiento de la figura del líder laborista como no se había visto nunca antes, desde fuera del Partido Laborista y desde dentro del Partido Laborista. Y creo que Corbyn ha sido, en ese sentido, un líder que ha demostrado ser orgánico al partido, un líder que ha negociado políticas con el partido y exactamente un exceso de confianza por parte de Theresa May del Partido Conservador y un exceso, yo diría, de irresponsabilidad. Una irresponsabilidad que no es solo de Theresa May, viene ya de David Cameron. Recordemos que el Brexit se produjo, la elección del Brexit, porque fue una promesa de campaña de Cameron para triunfar sobre Ed Miliband en la elección del 2015. Candidato laborista. Exactamente, el candidato laborista. Le salió mal. Ahora le sale mal también las elecciones anticipadas. Es decir, estamos viviendo tiempos de excepcionalidad política y quizás las herramientas con las que juzgábamos, digamos, las relaciones de fuerzas existentes hace 10 o 15 años no sean las mismas con las que podamos juzgarlas hoy. Ronda de preguntas, Natalia. Sí, buenos días, Mariano. Por eso también hoy desde algunos analistas desde Bruselas ya decían que esto era otro gol en contra, ¿no?, en Gran Bretaña, tanto de Cameron como de May. Pero desde México, Angela Merkel ya apura al Reino Unido y no hay mucho tiempo. Lo que yo te quiero preguntar es, digamos, ¿vos crees que se van a cumplir los pasos? Porque ahora todos quieren ir a los hechos, no es que no les importa mucho, no están involucrados los europeos y menos la mujer más poderosa del mundo, hoy Angela Merkel, en esperar o involucrarse en una presunta crisis, si May renuncia o si May no renuncia o si, qué liderazgo pretende. Lo cierto es que hoy le están diciendo que el Reino Unido se encuentra en condiciones de cumplir los tiempos anunciados y el 19 de junio es una fecha importante. ¿A tu criterio vos crees que esto se va a poder poner en marcha? Yo creo que May tiene que resolver cuestiones de política doméstica para poder resolver primero cuestiones de política exterior. Es decir, tiene un problema, va a gobernar con los 10 votos que le da el Democratic Unionist Party, que es el partido de Irlanda del Norte, un partido protestante que tradicionalmente en contra de la Unión Europea. De hecho, Ian Paisley, su fundador, llegó a declarar que la Unión Europea era el anticristo. O sea, para que tengamos más o menos una idea de con quién va a gobernar Theresa May. Sin embargo, el DUP está a favor de un Brexit blando y no de un Brexit duro, que era lo que proponía Theresa May. ¿Por qué? Porque la mayor parte de sus exportaciones son a la República de Irlanda y por cuestiones económicas no le conviene un Brexit duro. Por lo tanto, va a gobernar con un partido que está a favor de un Brexit blando. Ella está dispuesta a renunciar a un Brexit duro con tal de quedarse y necesita negociar con la Unión Europea. Está en una posición de desventaja también, porque Jeremy Corbyn, que había hecho campaña a favor de la permanencia en la Unión Europea, pero, y hay que reconocerlo, una campaña tímida a favor de la permanencia, logró capitalizar 2 votos.
el voto del Remain, es decir, en esta elección el voto favorable, sectores liberales cosmopolitas que estaban en contra del hard Brexit propuesto por Theresa May, y también el voto de algunos sectores indignados que habían votado en contra de la permanencia en la Unión Europea, aunque es May quien capitaliza el voto del UKIP. Por lo tanto, toda la situación en torno al Brexit es realmente muy compleja y tiene que ver con los marcos de alianzas que se vayan a realizar de aquí en más. Mariano, te pido a ver si nos podemos centrar en la figura del candidato laborista, que emergió como un candidato muy radical para lo que eran los parámetros del laborismo formateado en tiempos de Tony Blair, digamos, ¿no? Y al cual muchos le atribuían la imposibilidad de ganar unas elecciones. Efectivamente, no ganó las elecciones, pero quedó cerca e hizo una elección mucho mejor que la que se preveía. ¿Qué nos dice este resultado del laborismo y en general de la idea de la crisis de la socialdemocracia en Europa, de la idea de que la extrema izquierda no tiene lugar en Europa? ¿Cómo lo ves a esto? Sí, yo no calificaría a Corbyn como parte de una extrema izquierda. Sí me parece que tiene componentes de una nueva izquierda democrático-radical, pero que pertenece, por lo menos a mi entender, a la tradición de la socialdemocracia. Creo que acá lo que está en disputa es el sentido de la socialdemocracia. Yo lo diría de esta manera. La socialdemocracia tiene un componente que es el liberalismo progresista, pero no es solo liberalismo progresista. La socialdemocracia que nosotros conocemos, pareciera como si juzgáramos a la socialdemocracia por los logros, pero no concibiéramos la manera en la que lo fue llevando a cabo. La socialdemocracia también fue tensionar el orden establecido, tensionar la realidad. Para llegar al consenso hubo que romper estructuras durante muchos años. Y me parece que en el imaginario se ha instalado una idea de la socialdemocracia como un consensualismo absoluto. Y la socialdemocracia es en general una identidad en disputa, donde hay liberalismo progresista, donde hay demócratas radicales. Corbyn obtiene 40% de los votos, mientras que en 2015... Ed Miliband obtiene el 29%, en 2010 Gordon Brown obtiene el 30% y en 2005 Tony Blair obtiene el 35%. La idea de la invotabilidad de Corbyn, que fue agitada por muchos medios de comunicación, agitada dentro del Partido Laborista, hoy veía a Owen Smith, su contrincante en las últimas primarias, pidiéndole disculpas, tiene que ver con una... Y esto es a mi entender, y yo hablo desde una posición favorable a las tendencias de Corbyn, con una cierta deshonestidad intelectual. Una deshonestidad intelectual que se fundamenta en plantear que es invotable e inelegible porque no se anima a decir que está en contra de sus ideas. Y lo cierto es que así como Tony Blair canalizó una energía social en los años 90, que yo creo que fue positiva para que gane el laborismo, hoy las energías que están presentes en la sociedad son diferentes. Y hay que ver, el New Statesman sacaba una muy buena nota ayer, si un candidato más moderado, por ejemplo un candidato de la línea de Miliband, hubiese obtenido los resultados que Corbyn obtuvo en las elecciones. Porque las energías de indignación, la necesidad de creencia, la vuelta de los sentimientos y de determinado espíritu de fe a la política es importante. La crítica del establishment, la crítica de las élites. Ahora, ¿cómo se procesa eso? Es otra cosa. Yo creo que Corbyn demostró ser leal al Partido Laborista, es un partido socialdemócrata, hoy es el partido socialdemócrata con más militancia en toda Europa Occidental, llegando a los 700.000 miembros. Por lo tanto, el mito del Corbyn perdedor se revela falso, y lo que se revela cierto es que la idea del Corbyn perdedor era una idea sostenida por quienes en realidad estaban en contra de sus planteamientos fundamentales. La importancia del contacto mano a mano con la gente, mientras Theresa May rehuyó al debate televisivo, por ejemplo. Se la vio como fría, distante. En ese sentido es interesante algo que planteaba Hilary Wainwright, la editora de Red Pepper, una revista inglesa de la izquierda democrática, que decía: Corbyn es un populista participativo, es decir, no viene a llenar ese espacio vacío, pero viene a discutir con la gente mano a mano y cree que se puede aprender de cada una de las personas con las que habla. No es el líder político que habla con la persona para convencerla de algo, sino también para convencerse él mismo de que esa persona tiene algo para aportar. Eso me parece bien interesante, y es cierto lo de Theresa May, que actuó con una arrogancia propia de algunos sectores del conservadurismo que se veían ganadores antes de que se realizaran las elecciones. De hecho, el manifiesto conservador no contenía
casi propuestas lógicas, no estaba sustentado cómo se iba a gastar el dinero. Y a Corbyn, a quien se lo acusaba de un radical de izquierda peligroso que iba a adoptar unas políticas absolutamente impopulares, tenía absolutamente fundamentado cómo iban a ser los gastos de cada una de sus políticas. Y había negociado su programa electoral, el manifiesto, con otros sectores del Partido Laborista que no estaban de acuerdo con sus ideas. De hecho, aceptó apoyar el programa nuclear que él personalmente no apoya. ¿Y cómo te imaginas en este contexto un gobierno, el gobierno de aquí en adelante de Theresa May, con las debilidades de un resultado que no le fue totalmente favorable, con alianzas que quizás no son las que hubiera buscado? ¿Es viable ese gobierno? ¿Qué dificultades le ves que va a tener? Imagino a personajes como Boris Johnson con un facón en la mano, por empezar. Pero imagino a una Theresa May complicada, pero con los conservadores nunca se sabe. Y en una política que es imprevisible y que, si planteábamos al principio que tampoco podemos hacer, digamos, planteos demasiado nítidos o tajantes de lo que va a pasar, yo creo que lo primero es esperar, ver cómo actúa en función del Brexit, ver cómo sale su alianza con los unionistas de Irlanda del Norte, y de allí en más podremos ver qué se avisora en el panorama. Lo cierto es que muy probablemente la oposición de Corbyn sea ahora muy frontal y ya no pueda ser desmerecida como fue desmerecida por los sectores internos del laborismo. Además del Brexit tiene otros problemas también que atender. Tiene el problema de la NHS, el problema, por ejemplo, de la salud pública en Inglaterra, que es un problema brutal. Ha sido declarada en estado de emergencia por la Cruz Roja. Algo que no sucede en algunos países latinoamericanos. El desguace de la salud pública en Inglaterra, que comienza con los mandatos de Thatcher, ha sido muy importante. Tiene problemas educativos, tiene problemas en términos de lo que son los contratos de 0 horas que Corbyn proponía eliminar, es decir, problemas laborales. No, Theresa May tiene una situación social y política muy complicada. Y sumémosle la seguridad. El Reino Unido ha de ser el país con más cámaras por habitante en el mundo. Tiene 11, una cámara cada 11 habitantes. El Gran Hermano proviene justamente del Reino Unido, pero no pudieron prevenir 2 atentados en Londres, un atentado en Manchester, eso en el término de nada más que 73 días. Frente a esto, la lectura era, bueno, esto decanta el voto conservador, es decir, para alguien que salió a criticar hasta la política de derechos humanos. Sin embargo... Sí, sin embargo, lo que sucedió es que hubo una respuesta rápida y bastante contundente del líder laborista que, frente al atentado de Manchester, criticó fuertemente la política de guerra contra el terror que, digamos, proponen los conservadores. Además, plantea la necesidad de dejar de financiar dictaduras del mundo árabe que financian el terrorismo, lo cual era una posición muy esperada para el laborismo de Corbyn. Y luego tiene una declaración, por cierto, bastante interesante luego de los atentados de Londres, que es: esto también es un problema de seguridad doméstica, la policía ha sufrido unos duros recortes y Theresa May es la responsable de que la policía no pueda actuar con contundencia frente a este tipo de actos. Es decir, empieza Corbyn a tener respuestas inteligentes en torno a esta materia, y hay que decirlo, Corbyn no siempre tuvo respuestas inteligentes durante todo su mandato. Y ahora, durante todo su mandato como líder del Partido Laborista. Ahora parece que comienza a tener posturas que se acercan muchísimo más a lo que los laboristas esperan de él, y en torno a un problema como la seguridad, que siempre para la izquierda es más complejo que para la derecha. Mariano Juster, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.